Hola, ¿qué tal amigos? Para los que no me conocéis, mi nombre es Emilio. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo editar los ojos de un retrato. Ya hemos visto en otras ocasiones vídeos en los que hablamos de la edición de los ojos. Hemos visto cómo editar los ojos por lo menos mediante otros dos métodos distintos. Hoy vamos a ver un tercer método. Quizá este método sea algo más laborioso, pero sigue siendo igual de sencillo. Y bueno, pues vamos al lío. Bueno, pues ya estamos en Photoshop. Como podéis ver, esta sería la imagen ya en la que hemos editado ya los ojos de nuestra modelo, y esta sería la imagen original. Como podéis ver, voy a hacer zoom sobre los ojos de la modelo. Como podéis ver, en la foto original se aprecian nada, apenas nada en este caso. En otros casos puede ser más evidente, pero en este caso nada. Se aprecia un poquitín las venillas del ojo y bueno, un poquito rojizo el ojo. Y como podéis ver, en el trabajo ya realizado, todo ese tono rojizo desaparece y las venillas del ojo también las hemos eliminado. Como siempre, vamos a partir de nuestra foto original. Como veis, esta es una foto de una modelo, un retrato, un primer plano de una modelo, y vamos a hacer zoom sobre los ojos de nuestra modelo. Como podéis ver, hay alguna venilla y algo de tono hacia los rojos, que es lo que vamos a intentar eliminar, tanto las venas de los ojos como ese tono rojizo de la zona blanca de los ojos. Vamos a añadir una capa vacía por encima de la capa modelo. Vamos a seleccionar la herramienta de pincel puntual y, haciendo zoom sobre el ojo, vamos a poner el tamaño de nuestro corrector puntual del tamaño aproximado, un poquito más del tamaño de las venas que queremos eliminar, y simplemente tenemos que ir pasando por encima, y como veis, las venas se van eliminando. O sea, el trabajo es muy sencillito. Puede ser que sea laborioso, depende de la cantidad de venas que se vean, pero como veis, el trabajo es muy sencillo y queda perfecto, no se nota apenas nada, ¿vale? En este otro lado, además de quitar las venas, voy a quitar esta pestaña que se nos mete dentro del ojo. La voy a eliminar igual que he hecho con las venas, ¿veis? Y ahora voy a seguir eliminando las venas que quedan en el ojo. Me voy a ir al otro ojo, y si veis, el otro ojo está un pelín desenfocado. En esta foto el ojo izquierdo de la modelo ha quedado perfectamente enfocado, pero debido a la apertura del diafragma de la cámara, pues el ojo izquierdo, como podéis ver, el ojo derecho de la modelo está un pelín desenfocado debido a la apertura del diafragma. Voy a eliminar de todas formas las venas que intuyo, que veo. Si con el corrector puntual, con la herramienta de corrector puntual, no puedo eliminar estas venas, lo que puedo hacer es coger el tampón de clonar, seleccionar una zona blanca, pulsando la tecla Alt selecciono el punto donde voy a coger la muestra y voy a ir seleccionando esas venas que quiero eliminar. Como veis, no es la mejor opción en este caso, ya que nos quedan unas marcas blancas, con lo cual voy a hacer Control Z para deshacer estas tres marcas, y voy a volver a coger mi herramienta de selección puntual. De todas formas, antes de continuar, quiero que os fijéis cuando usamos tanto cuando usamos el tampón de clonar, tenemos que fijarnos que está seleccionado la opción de que se muestre desde la capa actual y desde la capa inferior, porque la capa actual está vacía. Si yo tomo muestras de una capa vacía, pues va a copiar va a copiar píxeles vacíos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? De igual manera, en el corrector puntual tengo que confirmar que tengo chequeada la caja de muestrar todas las capas, por la misma razón, porque si no, solo va a coger muestras de la capa actual, y la capa actual es una capa que hemos creado nueva. Aprovechando el momento, a esta capa 3, que es donde estamos realizando la corrección, la eliminación de esas venillas rojas, le vamos a llamar borrado venas. Voy a seguir eliminando las venas que hay en este ojo. Si bien, como está desenfocado, pues no tenemos la calidad de imagen como para eliminar perfectamente las venillas del ojo. Las venillas del ojo están también desenfocadas. Vamos a volver al ojo izquierdo de nuestra modelo, verificamos, vamos a confirmar que no se nos queda nada a medias, ¿vale? Y por lo tanto ahí tenemos
la corrección que hemos realizado. Quizá podemos quitar este pliegue que hay pegado al lacrimal. Bueno, y bueno, pues ahí está nuestro ojo pues sin las vendas. Realmente no hemos tocado nuestra foto original. Si ocultamos la capa que hemos llamado borrado venas, ¿veis? Las venas siguen ahí. Lo único que esta capa se encarga de ocultar todas esas venillas del ojo. Pues como veis, ya hemos realizado la primera parte del trabajo, la primera mitad del trabajo. Hemos eliminado las venas, las venillas que siempre hay en la parte blanca del ojo, ¿verdad? Vamos ahora a eliminar de ese tono rojizo que invade un poco, que mancha un poco la parte blanca de nuestro ojo, ¿vale? La parte blanca del ojo de nuestro modelo, la esclerótica de su hoja. Vale, para ello vamos a añadir una capa de tono y saturación. Venimos abajo, seleccionamos capa de tono y saturación. En la capa de tono y saturación, como lo que queremos modificar o eliminar es ese tono rojizo que está tiñendo la esclerótica del ojo de nuestra modelo, vamos a venir a los rojos, vamos a seleccionar saturación, vamos a pinchar sobre el botoncito que se encuentra a la izquierda de los ojos, de los colores, y pinchando sobre el color que queremos eliminar nos desplazamos. Como veis, lo que ha hecho ha sido eliminar por completo la saturación de los rojos. Quizás sea excesivo, vamos a volver un poquito hacia arriba, quizá por ahí, y ahora jugando con la luminosidad vamos a darle más luz a los ojos, de manera que ese blanco sea más blanco. Lo podemos dejar por ahí, ¿vale? Pero lo que hemos conseguido, voy a encajar la imagen en pantalla, es eliminar todos los rojos de la foto, ¿vale? Con lo cual la piel también se nos ha quedado en blanco y negro. Vamos a volver a hacer zoom sobre los ojos y lo que vamos a hacer es seleccionar solamente la parte donde queremos que actúe la nueva capa de tono y saturación que acabamos de añadir, ¿vale? Vamos a posicionarnos sobre la máscara de la capa tono y saturación. Vamos a pulsar Control I, con lo cual invertimos esta capa. Como sabéis, el color blanco muestra lo que tiene esa capa y el color negro lo oculta. Por eso ahora, como se ha vuelto es la máscara, se ha rellenado por completo de negro, pues no hace efecto esta capa, y vamos a ir nosotros descubriendo dónde queremos que sí se vea. ¿Cómo vamos a descubrir? Pues como os decía, si el color blanco muestra lo que hay en esa capa, lo que tendremos que hacer es poner el color de frontal, coger el blanco, coger un pincel con punta redonda, dureza del 0% y el tamaño de manera que nos coja el pincel dentro del ojo, para poder pintar de una forma cómoda en la zona blanca del ojo. Vamos a coger un flujo del 10%. ¿Por qué? Porque queremos ir eliminando de una forma controlada poquito a poco ese tinte rojo que está sobre la zona blanca del ojo. Vamos a ir poquito a poco, ¿veis? Como veis ya se empieza a ver, ¿vale? Cambio el tamaño del pincel para ajustarlo al otro lado de la zona blanca del ojo, ¿veis? Si me paso no pasa nada, imaginaos que me he pasado y he pintado por ahí, ¿vale? Cambiamos el color frontal, lo ponemos en negro y pintamos donde nos hemos pasado, y como veis recuperamos el color rojo que tenía la foto original. Volvemos a seleccionar el color blanco como color principal. Para intercambiar entre el color blanco y el color negro como color principal tenemos que pulsar la tecla X, y ya aquí lo único que tenemos que hacer es seguir eliminando las zonas o seguir descubriendo aquellas zonas donde queremos que actúe la capa de tono y saturación. Nos vamos al otro ojo, en el cual ya había venas pero estaban muy desenfocadas, pero el color rojo sí, por eso no habíamos hecho nada sobre este ojo, pero el color rojizo sí que lo podemos eliminar de esta forma tan sencilla. Como veis, ahí está nuestro ojo, la parte blanca del ojo completamente blanca, ¿vale? Y lo que voy a hacer, voy a bajar el flujo a un 2% y voy a hacer un poquito más blanca la zona del lacrimal. Creo que está demasiado rojiza, entonces hago una pasada, ¿vale? Como veis, ha bajado un poco como tengo un flujo del 2%, ha disminuido un poquito ese tono rojizo del lacrimal, pero no se queda blanco. Si queréis ajustar ahora
la luminosidad sobre esa zona blanca del ojo, volvemos a la capa de tono y saturación, no a la máscara sino a la capa, vamos al canal de los rojos y le añadimos más o menos luminosidad o movemos la saturación hasta conseguir el tono de blanco deseado. Voy a encajar nuestra foto en pantalla y si veis que ese blanco es demasiado luminoso, si veis que el blanco de los ojos ha vuelto demasiado luminoso, lo que podéis hacer es, posicionado sobre esta capa de tono y saturación, podéis bajarle un poco su opacidad. Vale, pues lo voy a dejar por ahí, en torno al 50, para redondear le voy a poner al 55%. ¿Vale? Ahí lo tenemos, esto sería sin esa capa de tono y saturación y con la capa de tono y saturación. Esto en lo referente a eliminar las venas, las venillas de los ojos y a eliminar ese tinte rojizo que mancha o que tiñe ligeramente la esclerótica del ojo de nuestra modelo. Vamos a seleccionar las dos capas, la de las venas y la de tono y saturación, pulsamos Control G y creamos un grupo. A este grupo le vamos a llamar edición ojos. Perfecto. Bien, pues el trabajo estaría acabado. Lo que pasa que ya que estamos aquí, vamos a darle un toque especial a nuestro ojo. Como podéis ver, por el reflejo del flash en los ojos de nuestra modelo, el flash se encuentra a la izquierda de nuestra modelo y por encima de la cabeza de ella. En condiciones normales, como podéis ver en este ojo se aprecia un poquito, siempre se marca un poco de luminosidad de ese flash en el lado contrario del ojo donde aparece el reflejo del flash. Quiero decir, como veis aquí, se aprecia una zona blanca, blanquecina, como que tiene más luz. Es de la luz del flash que aparece en la zona contraria donde se está reflejando el flash. Para remarcar esto un poquito más y darle más vida a estos ojos, vamos a hacer zoom sobre la imagen de forma que tengamos a los ojos de nuestra modelo más próximos. Vamos a añadir una nueva capa vacía. Pues una vez que tenemos esta nueva capa, a la que vamos a llamar reflejo flash, vamos a coger el pincel de punta redonda, dureza del 0%, color frontal el blanco. Vamos a coger un flujo para el pincel del 3%, vamos a probar y vamos a crear un arco de circunferencia en la zona contraria donde está el reflejo del flash en el ojo de nuestra modelo. Vamos a crear este arco de ahí, ¿vale? Y en el otro ojo vamos a hacer lo mismo, este medio arco, este arco de circunferencia ahí. Vamos a poner en modo de fusión trama y vamos a bajar la opacidad porque es demasiado visible y lo vamos a dejar, yo creo que por ahí. Si os fijáis, el otro ojo está mucho más oscuro que este, con lo cual no puede tener la misma el mismo reflejo que este. Resulta muy artificial. Voy a borrar esta capa, el reflejo flash, y voy a crear dos capas nuevas. Una capa voy a llamar reflejo ojo derecho y añado otra capa que voy a llamar izquierdo. Me voy a posicionar sobre la capa del ojo derecho y voy a hacer igual que antes ese medio arco que hacía ahí. Y me voy a posicionar sobre la capa de reflejo ojo izquierdo y voy a hacer lo mismo. Voy a crear ese reflejo, ese arco provocado por el reflejo del flash. Como os comentaba, ambas capas, como hemos hecho antes, ambas capas las vamos a poner en modo de fusión trama. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar la opacidad. Primero del ojo derecho. Antes le habíamos dejado la opacidad más o menos en torno al 40, al 50%. Lo voy a redondear al 50%. ¿Vale? Y el ojo izquierdo, pues lo vamos a bajar también. Y lo vamos a poner en torno al 20%. Vale, de esta forma hemos creado el reflejo en el ojo derecho, como veis, como lo habíamos creado antes, quizá un poquito menos visible, está quizá demasiado visible. Vamos a redondear al 40%, a ver qué tal ahí. Ahí está. Y por otra parte vamos a
hacer lo mismo con el otro ojo. Vamos a bajar un poquito. Bueno, realmente el otro ojo vamos a ponerlo al 15%, a ver qué tal. A ver si quitamos. Ahí está, pues ahí está perfecto. Como veis, es un pequeño detalle que le añade más realismo al ojo, ¿vale? Que añade un poco más de vida a ese ojo. Si nos alejamos, ahí tenemos. Quizá todavía se ve demasiado. Voy a bajar un poquito más. Lo voy a poner al 30%. A ver. Ponemos este reflejo al 20%. Y en el otro ojo lo dejamos en el 15%. Perfecto. Voy a agrupar estas dos capas en una sola, en un grupo. Selecciono las dos. Control G, llamo reflejo ojo. Y este grupo lo que nos hace, como podéis ver, es ese reflejo del flash en el lado contrario donde aparece la imagen del flash. Si os fijáis, voy a hacer zoom sobre este ojo. En este ojo, bueno, también en los dos ojos, si veis, se aprecia un poquito mi reflejo en su ojo. ¿Cómo lo elimino? Pues voy a añadir otra capa. Voy a coger el selector de color y voy a pinchar sobre alguna zona del ojo, ¿vale? Para coger el mismo color que tiene el ojo. Esa zona del ojo, esa zona negra del ojo. Voy a coger un pincel, como antes, redondo con dureza del 0%. Voy a dejar ese flujo al 3% y voy a ir pintando para tapar mi reflejo. Poco a poco, ¿vale? Ahí está. Vamos eliminando mi reflejo de la zona negra de su ojo. De igual manera voy al otro ojo. Selecciono el color en este ojo para que sea igual al color del resto de la zona negra del ojo y elimino mi reflejo del mismo. Me alejo y, como veis, ya está eliminada mi reflejo de su ojo. A esta capa la voy a llamar reflejo fotógrafo. Y todas estas capas que acabo de crear voy a meterlas dentro de un único grupo al que voy a llamar edición ojo. ¿Vale? Y aquí estarían todas las capas necesarias para realizar este trabajo. Como podéis ver, si yo oculto el grupo, ahí siguen estando las venas, ese color rojizo, mi reflejo en su ojo, y si le pulso, pues todo eso desaparece, ¿no? Es una forma de trabajar no destructiva. Tenemos que intentar siempre trabajar de forma no destructiva, de manera que la foto original siempre la siga teniendo tal cual, la original, sin modificar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y si ha sido así, dadme vuestro like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Hasta pronto.